Evitar hablar de lo demás, y de lo que han hablado los demás prácticamente es la totalidad. Así que tendré que modificar mi discurso, que tenía relativamente preparado para esta ocasión, e improvisar, creo que sobre temas que van a englobar lo que ellos han venido a decir y que creo que es lo que corresponde en una sesión de estas características. A ver, lo primero que a mí me gustaría decir es que se suele decir que estamos en una crisis económica, lo cual es bastante cierto, es profundamente cierto, pero no solo porque no solo es económica, sino que también es de valores, es ideológica, es política, es ecológica, es hasta de género, por supuesto. Entonces, lo que me gustaría señalar es que, ante todo, para mí es una crisis ideológica en nuestra situación actual, porque detrás de cada política económica que se aplica hay una ideología, aunque no se visualice, aunque no quieran que la visualicemos. Esta reforma laboral tiene detrás una ideología. Cualquier reforma financiera, laboral, de recortes, de cualquier reforma fiscal, en realidad tiene detrás una ideología determinada, y es muy importante saber bucear detrás de esa reforma laboral concreta para saber qué es lo que se está escondiendo detrás de la misma. Alba ha hablado sobre la necesidad de participar en el 25 de marzo, en las votaciones, votando a Izquierda Unida, evidentemente, la necesidad de participar en la huelga general el 29 de marzo. Y Jaime ha repasado que estos problemas vienen de hace ya mucho tiempo. En realidad, el problema evidentemente está enraizado en el modo en el que nosotros gestionamos nuestra economía y nuestra sociedad. Porque hay un problema cuando en la lucha ideológica hemos perdido, y es que perdemos el lenguaje. No perdemos solo la capacidad de visualizar qué ideología hay en cada espacio, sino que perdemos el lenguaje y perdemos los conceptos, hasta el punto de que nos vencen y nos venden precisamente con el uso de conceptos de miedo, con el uso de elementos que nos resultan desconocidos, como es en general la mayor parte de la economía, hedge funds, CDS, prima de riesgo, conceptos que a la mayoría de la gente se les escapa, aunque tienen una percepción del mismo más o menos superficial y saben que son importantes, conceptos que saben que alguna relación tienen que tener con su vida cotidiana, pero que no se alcanzan a comprender en su totalidad. Y cuando eso sucede, la gente desconecta, se quita de en medio, deja que la economía sea un motivo de preocupación de otras personas. Por eso nosotros, unos economistas en España que participamos en el movimiento de estudiantes por una economía crítica, fundando ese movimiento en España, hicimos nuestra una frase de un economista que decía que hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas, porque refleja que necesitamos dotarnos de herramientas para saber qué es lo que está pasando, para saber identificar cuáles son los problemas económicos y sociales y poder luchar en el mismo plano que nos están venciendo. En un plano en el que nos vencen, fijaros de qué forma, que incluso cuando nos hablan de la prima de riesgo, que evidentemente, más allá de todos los chistes que se escuchan en la calle, lo que sabemos y lo que la gente percibe es que si sube es malo y si baja es bueno, porque ese es el mensaje que te están lanzando, ese es el mensaje que te lanzan. Y es un mensaje de miedo, porque automáticamente te dicen la prima de riesgo ha subido 600 puntos. Y te da miedo, te asusta. Pero sin embargo, si te dijeran que 600 puntos es un 6%, el concepto 6%, el mensaje que te lanzan es mucho menos agresivo. Entonces ellos saben perfectamente qué tipo de mensaje, qué tipo de lenguaje tienen que usar para convencernos, para vencernos en ese plano. De la misma forma que nos hablan en el ámbito empresarial, nos hablan de los retos que tiene que afrontar España cuando son problemas. Todos esos eufemismos, todas esas relaciones, el alivio fiscal, que te dicen, esto es un alivio fiscal, pues evidentemente a la gente corriente que no comprende economía, que no se ha dotado de esas herramientas, un alivio fiscal le suena maravillosamente bien. ¿Y quién va a oponerse a un alivio fiscal? Pues esa es la relación que tiene la ciudadanía, cuando es en el lenguaje va la mitad del discurso, la mitad de la ideología ya va inmersa, circunscrita en ese lenguaje. Por lo tanto, tenemos que entender que hay una crisis ideológica que requiere ser enfrentada con mayor formación, mayor divulgación, mayor herramienta, mayor esfuerzo, porque al final la formación no es gratis en tiempo, ni en energía, ni en dinero. Es una necesidad que tiene que acometer la izquierda, un problema, un reto que tiene que afrontar.
Y tiene que hacerlo para poder dotarse de esas herramientas y poder explicarle la crisis a otras personas. Cuando yo estaba en el 2008 y me llamaban del Partido Comunista para explicar la crisis a la gente, realmente nos dábamos cuenta de que la mayoría de nuestra gente no tenía tampoco la capacidad de explicar la crisis. Estábamos en un problema formativo. Nuestra intención era precisamente dotar a esa gente de esos conceptos para que pudieran explicar la crisis. No se trata de que solo sepan la crisis, identificarla, explicarla, divulgarla 4 o 5 personas. Se trata de que puedan explicarle la crisis a 10 personas de las que hablaba Alba, para que a su vez en un bar, en cualquier sitio, pues pudieran explicarle la crisis a otras personas para seguir convenciendo, para seguir identificando. Porque, y eso lo ha dicho Jaime, y me gustaría al final hacer algunos comentarios sobre esa cuestión, las soluciones de la crisis que cada uno perciba dependerán mucho de la identificación que se haga de la crisis. Gente que identifica que el problema son los políticos planteará alternativas de supresión de todos los políticos. Gente que identifique que el problema es la desigualdad planteará que la solución pasa por acabar con la desigualdad. Y gente que plantee que el problema es el sistema capitalista y su desarrollo planteará una solución destinada a superar el sistema económico capitalista. Por lo tanto, tenemos que acometer esa tarea, la de desentrañar qué es lo que está pasando. Y eso no lo podemos hacer de ninguna de las formas sin acometer un esfuerzo muy voluntario en el que tenemos que ponernos a estudiar para aprender economía, para aprender. No hace falta sacarse una carrera, de hecho no lo recomiendo porque en esas carreras te confunden más de lo que te podría permitir acceder a determinados libros de formación económica, y lo digo yo que terminé esa carrera. Entonces, lo hago por experiencia. Entonces, la idea principal es que estamos en una crisis ideológica. Una crisis ideológica que ha hecho que cuando una crisis económica termina y se gesta y surge y emerge en este sistema económico, pues nos propongan soluciones. Y nos proponen soluciones, en primer lugar, que dicen que son neutras. Entonces nos proponen una reforma laboral. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esa reforma laboral? ¿Qué se esconde? ¿Se escucha bien? ¿Qué se esconde detrás de esta reforma laboral que plantea, fijaros, tanto PP como PSOE? Porque el PSOE también planteó que el problema del desempleo tenía que resolverse a través de una reforma laboral. Y esta nueva reforma laboral es cualitativamente idéntica a la del Partido Socialista y cuantitativamente muy diferente. Quiere decir, el objetivo que se persigue con esta reforma laboral es exactamente el mismo. Lo que varía es la agresividad, la beligerancia y el ritmo con el que se pretende conseguir. ¿Por qué? Porque para las personas que están detrás de la elaboración de esta reforma laboral, el número la tasa de desempleo se deriva de un desajuste en el mercado de trabajo, de que el mercado de trabajo funciona mal. El mercado de trabajo, para desmitificarlo, es el lugar donde nosotros, como trabajadores mercantilizados, como objetos que se pueden vender, alquilar, pues vamos a ofrecernos a cambio de un precio, de un salario, a las empresas que nos ofrecen ese puesto de trabajo. Pues ese mercado de trabajo para ellos funciona mal, por eso hay una alta tasa de paro. Y la solución que nos proponen, lo que identifican, es que al funcionar mal, funciona mal por lo que llaman rigideces. Y las rigideces son dos fundamentales: en los sindicatos y en los altos salarios, que están relacionadas. Para ellos los altos salarios son consecuencia directa del poder de negociación salarial. Entonces, ¿qué nos proponen? Nos proponen, si el mercado de trabajo funciona mal, habrá que hacer que funcione bien. Y eso lo vamos a conseguir bajando salarios. Y economistas que no están adscritos a ningún partido político, como pueden ser Krugman, te proponen directamente la cifra: 20% de salario es la cantidad que tiene que bajar. 20%. Claro, ahora esto lo trasladamos a la esfera política. Tenemos asesores económicos, y veré por qué, asesores económicos que te dicen: la solución de este problema pasa por bajar salarios un 20%. ¿Y qué te dicen los políticos? Te dicen: bueno, muy bien, señor economista, pero yo no puedo ir mañana a la gente, a mis votantes, y decirle que le voy a bajar el salario un 20%. No puedo porque evidentemente se monta la de Dios. ¿Y qué hacen? Pues utilizan la estrategia política, y buscan el mismo objetivo a través de métodos indirectos. ¿Y cuáles son los métodos indirectos? La reforma laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral, entre muchos de sus factores que ya han explicado antes las personas que están aquí en esta mesa, el
principal objetivo es deteriorar la capacidad de negociación de los sindicatos. Al hacer eso, todos los convenios que se negociaban y todas las condiciones laborales que se suscribían en el marco de un convenio sectorial, porque tú trabajabas en una empresa, pero tus condiciones estaban establecidas en el marco de una negociación que iba más allá de tu empresa y de tu jefe, pues eso desaparece. Desaparece porque el empresario se puede descolgar, porque el empresario tiene una capacidad para huir de ese convenio. De modo que pasas de depender de la negociación que mantienen los sindicatos, las organizaciones de trabajadores, esa negociación que establecen con los empresarios, a depender única y exclusivamente de tu negociación individual con el empresario, con 5,5 millones de parados detrás. Lo que significa que cuando el empresario, que jugamos en un entorno de jerarquía, porque dentro del marco de una empresa no todos son iguales, el empresario tiene una capacidad que se llama la capacidad de coacción, que hace que te pueda amenazar con el despido, y esa capacidad, que es la que es mitigada precisamente con el papel de los sindicatos, desaparece, digamos, se incrementa precisamente en el marco de la destrucción de la negociación, de la centralización de la negociación salarial. De modo que cuando nosotros negociamos nuestras condiciones laborales cara a cara con el empresario, pues tenemos una capacidad mucho menor para afrontar unas mejoras de condiciones salariales, y con un marco de 5,5 millones de desempleados, pues estaremos tentados de aceptar una rebaja del 20% de salarios antes que nos echen y contraten a otro en nuestro lugar. Objetivo completado, la bajada de salarios al 20%, pero sin pasar por el trauma político de decir al día siguiente que tienes que bajar esos salarios hasta el 20%. Esta es la ideología que está detrás de todo esto. La ideología que promete que bajando los salarios, ya sabéis que hablan de mercado de trabajo dual, en el que hay una minoría, una parte del mercado de trabajo que es fija, fundamentalmente mayores, porque se han acogido, han entrado al mercado de trabajo hace más tiempo, y una parte que es temporal y precaria, que son fundamentalmente jóvenes. Y entonces te dicen, esto es injusto, hay que igualarlo. ¿Y cómo lo igualan? A la baja, para hacernos a todos fundamentalmente precarios y temporales. Esta es la realidad que ellos nos plantean, fundamentalmente porque para ellos el sistema económico capitalista ha dejado de funcionar, el crecimiento económico se ha detenido y hay que corregir ese problema en el mercado de trabajo. ¿Pero qué significa que el sistema económico capitalista haya dejado de funcionar? Pues es muy sencillo. El capitalismo es como una bicicleta. Es como una bicicleta en la cual tienes que pedalear continuamente, porque si dejas de pedalear te caes. En este sentido, el capitalismo necesita crecimiento económico continuamente para poder generar empleo, para poder desarrollar su fuerza productiva. Es una bicicleta que nunca pregunta hacia dónde va, simplemente va. Y simplemente tiene que pedalear. Entonces tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y por eso en todos los debates de economía política antes del año 2008, los debates fundamentales se resumían en a ver quién tenía el Producto Interior más grande. Yo lo tengo más grande que Alemania, yo estoy más grande que Italia, yo estoy en la cola, yo estoy arriba. Y eso era la economía resumida antes del 2008 y de esta crisis concreta. ¿Qué ocurre? Pues que eso simplificaba el fundamental motor del capitalismo, que es el crecimiento económico. En el momento en el que este crecimiento económico se detiene, es cuando los pedales se paran. Y cuando te paras, pues corres con inercia un tiempo y te caes. Y esa es la situación en la que están. Y para los economistas que profesan la ideología que podríamos considerar que económicamente es de derechas, pues la capacidad de volver a poner la bici en funcionamiento depende de hacer unos ajustes en la economía, en esta bicicleta, en que todas las cadenas funcionen bien, los pedales funcionen bien, y entonces quieren acabar con las rigideces que son los sindicatos, rigideces que son el estado del bienestar. Por eso tenemos que entender que hay un objetivo más profundo en esta reforma laboral y que se suma al objetivo de la reforma financiera, de los recortes en sanidad, en educación, los que nos han hecho y los que nos van a hacer a partir del 30 de marzo, los que se han hecho en el resto de Europa y los que vienen haciéndose desde los años 80. Porque esta bicicleta que tiene que ajustarse puede entenderse a su vez como una maquinaria donde, digamos, todas las piezas tienen que encajar para poder seguir funcionando. Y todas las piezas no encajan porque para ellos hay elementos que, digamos, lo obstruyen. Esos elementos son ese sindicato, ese colegio público,
ese hospital público, esas normas, que entonces para ellos la crisis de los años 70, la crisis estructural de los años 70, que ya sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando, digamos, el mundo desarrollado comienza lo que se podría llamar el estado del bienestar, a desarrollarse la educación pública, la sanidad pública, todas esas conquistas sociales conseguidas a través de la presión del movimiento obrero. En los años 70 ese modelo quiebra y entra en crisis. ¿Y qué hacen los gobernantes que acceden al poder en ese momento? Bien sean por la fuerza, como en Chile, bien sean por métodos democráticos, como en Estados Unidos, en Reino Unido y el resto de países después. Pues aplican políticas de ajuste, políticas para ajustar la maquinaria, para ajustar la bicicleta. Esas políticas están encaminadas a desregular los mercados de trabajo, desregular las finanzas, privatizar, deshacer todos esos elementos que ellos consideran rigideces en este mercado. Y así ha sido como hemos ido caminando en el tiempo en las últimas décadas, porque no se nos olvide que el sistema económico, el ciclo económico, es mucho más lento que el ciclo vital o el ciclo político. El ciclo político son 4 años, al más, son 4 años. El ciclo vital, 60, 70, la esperanza de vida. Y el ciclo económico, en realidad, pues puede durar 10, 15, 3 años, es incierto. Lo que quiere decir es que podemos estar viendo hoy efectos y consecuencias de políticas aplicadas hace muchos años. Por eso el marxismo, entre otras cosas, se centró en estudiar el capitalismo a largo plazo, mientras que el keynesianismo se centró en estudiarlo a corto plazo. En este sentido, lo que tenemos que entender es que cuando en los años 70, 80, 90 se ponen en marcha políticas para ajustar, esas políticas nunca desaparecen, se convierten en un ajuste permanente. Un ajuste permanente porque automáticamente ven que no funciona. Ven que no funciona, que el crecimiento económico sube un poquito, pero vuelve a caer en una crisis muy grave, así que vuelven a ajustar. Y esta es la realidad de esta crisis. Llega esta crisis, otra vez otra crisis estructural, sistémica, ¿y qué proponen los gobiernos? Más de lo mismo. Dar una vuelta de tuerca más, ajustar mucho más los tornillos, ajustar a la clase trabajadora y te proponen reformas laborales para seguir desregulando el mercado de trabajo, reforma financiera para seguir permitiendo que los grandes bancos privados se coman a los grandes bancos privados, a los pequeños bancos privados chicos, las cajas de ahorro, etc., y proponen seguir liquidando lo público. En este sentido, es una huida hacia adelante, como fue en los años 70, que llevará a una mínima salida y a una crisis mayor posterior. En este sentido, vamos hacia lo que se podría decir un ajuste permanente, un ajuste de flexibilidad permanente también. Aquí hay una cuestión, fijaros que los propios gobernantes nos están diciendo ya explícitamente. El presidente del Banco Central Europeo, el presidente italiano, ya han recomendado a los jóvenes, que se acostumbren a no tener un trabajo fijo. Y además nos dicen, con cierta sorna, que además es más divertido tener trabajos temporales, que si no nos aburrimos. Entonces, todos estos elementos unidos a la COE, que también ha recomendado que hay que evitar que alguien no quiera coger un trabajo a 300 kilómetros de su casa, etcétera, porque todo tiene que ser flexible, porque para ellos todo tiene que estar muy bien ajustado, porque fijaros, aquí lo único que les importa es que esta bicicleta siga andando, a costa de todo lo demás, y eso todo lo demás son elementos humanos, son seres humanos, son todo lo que se inscribe en el sistema capitalista que tiene que estar puesto al servicio de que la bici siga funcionando y caminando hacia adelante, sin saber efectivamente hacia dónde hay. Y hacia dónde va, lo sabemos y lo conocemos, es el desastre ecológico, es el desastre social, desastre medioambiental. Y en este entorno es en el que nos encontramos. ¿Hacia dónde caminamos si se aplican estas políticas más tiempo? Pues caminamos, sin lugar a dudas, hacia un nuevo orden social claramente regresivo, mucho más regresivo, donde una minoría de la población va a tener acceso a los servicios fundamentales, que entonces antes eran públicos o que ahora, siendo públicos, tienen una calidad pésima. Mientras la mayoría de la población va a estar a merced del empresario, de las grandes empresas, a merced de esa bicicleta, de los designios imposibles de predecir de esa bicicleta, del hecho de que vas a ser flexible. Si mañana tienes que ir a trabajar de madrugada, pues vas a madrugada. Si mañana te tienes que ir a Londres a trabajar y pasado mañana a Alemania, pues lo haces. Todo al servicio de esa bicicleta que no opera desde el punto de vista del criterio social, sino solo y única y exclusivamente desde el punto de vista de las leyes de desarrollo capitalista, es decir, el motor de la ganancia y del crecimiento económico.
Y en esta perspectiva, hacia ese orden social en el que caminamos, nunca se llega. Nunca. Hacia ahí es una utopía. Fijaros, ellos caminan hacia una utopía. La sociedad siempre se defiende a través de determinados mecanismos antes de llegar a ese espacio. Eso un autor, Polanyi, lo expresaba muy bien. Decía que hablaba del doble movimiento, de que cuando el libre mercado avanzaba, la sociedad establecía mecanismos para defenderse. Y se defendía a través de dos posiciones radicalmente distintas, el socialismo o el fascismo, dependiendo de cómo se canalizase esa necesidad de defensa ante el avance del libre mercado. En esa coyuntura, en esa disyuntiva, es en la que nos encontramos actualmente en el modo de ver las cosas. Y quiero decir, en este sentido, que esta crisis económica que está surgiendo ahora es simplemente un elemento que colma la gota del vaso. Es simplemente un elemento más que se suma a una frustración que ya se iba generando. Yo no creo que la crisis comenzara en el año 2008. Creo que la crisis ya estaba instalada desde hace mucho más tiempo. Además, aquí tenemos una cierta manía de seguir hablando en su lenguaje. La crisis para ellos simplemente es cuando el crecimiento económico cae, cuando la bici deja de funcionar, y a nivel técnico está muy bien que eso sea así. Pero hay que hablar de crisis porque antes del 2008 a los inmigrantes ya estaban en crisis, las mujeres también lo estaban, los jóvenes también lo estábamos, todos estos sectores de la población ya estaban, por no hablar de las periferias de las grandes ciudades, los barrios marginales. Ya hay muchos sectores que estaban en crisis como desarrollo, como consecuencia del desarrollo de la economía moderna. Entonces, cuando ahora llega esta crisis que amplía, únicamente lo que hace es ampliar el espacio de gente que se ve perjudicada por el sistema económico, pues toda la gente que venía trabajando de una u otra forma deja de trabajar, ve cómo sus condiciones laborales retroceden, etc., es cuando se incrementa la frustración de una forma terrible. Vosotros, la mayoría que estáis aquí, sois jóvenes. Entonces sabéis, como yo perfectamente, que antes del año 2008 pues intentábamos organizar movimientos como la Plataforma por una Vivienda Digna. Y yo recuerdo que yo estaba en Málaga, hacíamos la Plataforma por una Vivienda Digna, una sentada en la Plaza de la Constitución, que es la plaza central de allí de Málaga, iban 20 personas. Éramos 20 personas, cuando, sin embargo, analizaban los datos objetivos, económicos, indicadores de la provincia de Málaga, y te daba que la inmensa mayoría de jóvenes tenía un problema claro y real con la vivienda. Y sin embargo no eran conscientes de esa realidad, o eran conscientes pero no estaban concienciados de que había que luchar contra ello. Esa frustración que nosotros intentábamos canalizar es la que se activa el 15 de mayo con esa manifestación multitudinaria convocada por Democracia Real. Y probablemente muchos de vosotros hayáis participado en Democracia Real y sabréis perfectamente que las expectativas se quedaron claramente muy atrás cuando vimos el resultado real. Esperábamos repetir los fracasos de las manifestaciones de la Plataforma por una Vivienda Digna o movimientos similares, en el sentido de que no esperábamos que se sumara tanta gente, nos hemos caído, que se sumara tanta gente de otros sectores que, bueno, pues no les estábamos llamando de una forma muy directa. En esta realidad, lo que a mí me invita a reflexionar es que el 15M fue la manifestación de la frustración de la gente. La gente estaba muy frustrada en el sentido de decir, ya basta, quiero que esto cambie. Entonces la gente salió a la calle y nos sumamos allí miles y miles de personas en las calles de todas las ciudades. Pero, ahí se acaban las cosas en común. Ahí se acaban las cosas en común porque cuando uno accedía a una asamblea te encontrabas a alguien que te decía que los culpables eran los políticos, otro que los culpables eran los banqueros, otro que los culpables eran pues Europa, Alemania. En fin, había diferentes diagnósticos de la crisis porque lo que faltaba, en general, lo que falta en este país y en general toda la sociedad política es cultura política y cultura económica para saber identificar qué está sucediendo. Como falta eso, la gente lo que manifiesta es una frustración primaria, en general. Frustración primaria de que estoy cabreado y quiero cambiar. Y entonces identifica ciertos problemas y propone ciertas soluciones. Y entonces es cuando se conforma ese movimiento heterogéneo que para mí es el 15 de mayo y otros movimientos sociales por el estilo. Y esto tiene dos caras. La cara de la esperanza y la cara del riesgo. El riesgo que comentaba Jaime perfectamente. El riesgo del populismo. ¿Por qué? Pues porque esta frustración primaria puede ser canalizada de una forma mucho más sencilla que la frustración más científica, más rigurosa.
La frustración primaria es la que se deriva de estar cabreado y buscar un culpable inmediato, es decir, ¿dónde está? Allí. Y como toda gran mentira, esconde un elemento de verdad. En este sentido, cuando te decían, ¿el culpable es el político? Mira, es que resulta que ese político en particular que lo está señalando, pues sí, es un chorizo. Pero ahí no reside el origen de tu frustración. Reside en un proceso económico un poco más complejo, más difícil de explicar, pero no te quedes en ese elemento entonces. Sin embargo, esa frustración primaria, fijaros, es canalizada por determinados movimientos, para mí claramente de inspiración fascista, podríamos decirlo, que incluso están en el Parlamento. Y quiero decir que en este... Bueno, para mí hay un gran riesgo con estos partidos que empiezan por U y terminan por D, porque son partidos que renuncian del eje ideológico, izquierdas o derechas, renuncian a una comprensión profunda del sistema económico y sin embargo se mantienen en la canalización, en la explotación de esa frustración primaria. Esa frustración primaria es consciente, emocional, que surge cuando visualizas una cosa que te cabrea y sin reflexionar actúas. Y eso está siendo canalizado. Entonces, aquí es donde surge el problema. El problema es que en los próximos meses vamos a ver cómo esta frustración del 15M se va a incrementar. La frustración a la que daba respuesta el 15M se va a incrementar, porque los recortes en sanidad, en educación, los recortes en general van a incrementar las tasas de paro. Fijaros si es así, que hasta el propio gobierno lo está diciendo. Hasta el propio gobierno está diciendo que van a incrementar el número de parados. Es algo obvio con un análisis económico. Va a incrementarse la debilidad, la falta de protección de la mayoría de las personas. Y eso tiene que estallar por algún sitio, tiene que ser canalizado por algún sitio. Y ya tenemos pues, esos partidos populistas intentando captar esa frustración y lo que tendríamos que hacer nosotros es canalizar esa frustración a través de una explicación rigurosa, en mi opinión marxista, de qué es una crisis económica, de que en realidad explicarle a la gente de que si te han despedido está la causa de esa frustración, está circunscrita al mismo proceso de la frustración generada a esa otra persona a la que le han bajado el salario, a esa otra persona a la que le ha afectado la crisis por otro mecanismo. Explicarle a la gente de que la crisis tiene realmente un origen en un sistema económico. Pero aquí es donde la lucha ideológica se vuelve crucial, porque fijaros, la ideología neoliberal, la ideología que digamos inspira las políticas económicas que se están aplicando ahora, ni siquiera entiende el concepto de sistema económico. El sistema económico dentro de una ideología neoliberal no existe. Para ellos el capitalismo es casi un sistema que ha existido siempre. El propio concepto de capitalismo está muy mal visto. Mal visto porque no se ve. Por ejemplo, los telediarios. ¿Cuándo habéis escuchado el concepto capitalismo? Rara vez. ¿Y sistema económico? Seguro que nunca. Es muy difícil. Y nos han vencido porque han incluido su ideología y nos han vendido como tal. Y digo telediarios, pero yo tengo compañeros trabajando para sindicatos, los nuestros, a los que no les dejan escribir capitalismo y sistema económico en sus informes. Váyanse que parezcan rojos. Entonces se trata de haber asumido, interiorizado el discurso y la ideología del enemigo. Y cuando asumes eso estás perdido radicalmente. Y es en ese escenario en el que nos movemos, el de reideologizar a toda la población que podamos. Y ahí es donde cada uno de nosotros juega el papel fundamental. No solo el 25 de marzo. El 25 de marzo es fundamental, obvio. Es fundamental para establecer una trinchera contra la derecha económica. Igual que el 29 de marzo es fundamental, no para parar la reforma laboral, que ojalá lo consigamos, sino para establecer un punto y decir, oye, es que aquí estamos, no podéis hacer lo que queráis con todos nosotros, que es lo que venís haciendo todo el tiempo. La huelga general no solo tiene un poder de reacción ante una política, también tiene un poder de dar un puñetazo en la mesa, de explicar una correlación de fuerzas, de decir, es que aquí estamos y estamos cabreados, y por lo tanto no podéis hacer cualquier elemento contra nosotros. La huelga general es un instrumento de presión en todos los sentidos, en el sentido de política general. Son elementos a corto plazo y tenemos que pensar a largo plazo, a medio plazo, largo plazo, a pensamiento estratégico. ¿Cómo vamos a gestionar la frustración creciente que va a derivarse del nuevo escenario económico? Y el nuevo escenario económico es bastante negro. Y nosotros tenemos las alternativas, las tenemos ahí técnicamente.
pero no las podemos aplicar sin una base social. Y la base social la necesitamos conseguir a través de el proceso de convencer continuamente a uno y a otro. Y eso que decía Alba, de convencer a 10 y a otros 10 y a otros 10, pues tenemos que hacerlo, siendo muy pesados continuamente, para que voten y para que se conciencien, porque el voto es la manifestación de una conciencia. No podemos pedirle el voto a alguien de extrema derecha, no lo vamos a conseguir. Tenemos que hacer que esa persona sea de izquierdas. Y eso se hace con la concienciación y siendo pesados. Y por cierto, esto tiene que ver mucho con la comunicación. Yo creo que nos hemos institucionalizado demasiado y creo que nos hemos desconectado demasiado de la calle. Y hay que volver a la calle, continuamente establecer en los tejidos sociales todo tipo de alianzas. Y para mí... Y por ejemplo, hemos perdido los barrios populares, la mayoría de ellos. No estamos en los mercadillos, no estamos en las asociaciones de vecinos, no estamos en elementos populares que son nuestra base social objetiva. Porque nuestra base social objetiva es prácticamente la inmensa mayoría de la población, es decir, la gente que se ve afectada por la crisis económica y a la que nosotros le podemos ofrecer una solución. Pero la base social subjetiva, es decir, quienes son conscientes de esa realidad, es totalmente reducida. Y ahí es donde nosotros tenemos que cerrar esa brecha. Y esa brecha no la vamos a cerrar apareciendo en el telediario, porque no aparecemos. Tenemos que cerrarla con otros mecanismos de comunicación. Tenemos que hacer algo que es salir a la calle, convencer a nuestros vecinos y hablar con nuestros vecinos, que casi no conocemos a nuestros vecinos. ¿Cómo le vamos a pedir el voto? Fijaros, aquí, estos partidos populistas de los que hablaba antes, lo que están haciendo en Málaga es llevar a una base social, por cierto, muy joven, unos militantes muy jóvenes, que con muchas ganas, sin tener ni idea de nada en general, pero con muchas ganas, van